Immanuel Kant fue un filósofo originario del desaparecido reino de Prusia y es uno de los más importantes representantes de la Ilustración. Nació en la antigua ciudad de Königsberg el 22 de abril de 1724, hijo del artesano Johann Gregor Kant y de Anna Regina Reuter. La muerte de su padre obligó a Kant a buscarse el sustento, de lo cual le sirvió de base para iniciar su amplia producción intelectual. En el campo de las ciencias, uno de los aportes más conocidos es la teoría nebular, también conocida como la teoría de Kant y Laplace, que propone explicar la formación del sistema solar como proveniente de una enorme nube de gas y polvo con forma de discos, en la cual se fueron formando aglomeraciones de materia que fueron formando el Sol hacia el centro y los planetas como grumos de materia acumulada a diversos sitios. Pero el grueso de su producción se centraba en la filosofía, donde gozaba de gran prestigio: metafísica, moral, la apreciación de la belleza, lógica. Todos estos temas se le daban bien y sus escritos sobre ellos tenían gran aceptación. Durante el siglo XVIII se consolidó el movimiento de la Ilustración, donde los filósofos centraron sus estudios en la razón. El interés de Kant por la razón está basado en 3 cuestionamientos. El primero es: ¿qué puedo saber? El segundo: ¿qué debo hacer? Y el tercero: ¿qué puedo esperar? Al determinar que la ciencia existe, Kant se cuestiona ¿cómo es posible en sí misma y en su elaboración? Después, según Kant, cualquier pensamiento incluido en el científico parte de un juicio. ¿Qué es un juicio? Bueno, un juicio es el acto mental por el que el entendimiento afirma o niega que algo posee tal o cual propiedad. Es decir, tú al ver algo, tu juicio es uno. Es como pensar algo de lo que no conoces o lo que vas a conocer. Y ya conociendo ese juicio, tú puedes negar o afirmar lo que viste en ese juicio o lo que ya conoces. Como dije anteriormente, existen los juicios. Existen los juicios analíticos y los sintéticos. Los analíticos se refieren a que la esencia del sujeto se encuentra en el predicado. Por ejemplo, el chaleco no tiene mangas. Ahí estoy diciendo que el chaleco no tiene mangas. Y si tuviera mangas, ya no sería un chaleco. Entonces ahí la esencia de ese objeto o de ese sujeto está en el predicado. Luego tenemos los sintéticos. Ahí separamos la materia de la forma. Por ejemplo, yo podría decir: Ramón es gordo. Ramón, aunque baje de peso o aunque suba más de peso, eso no lo define. Ramón es Ramón por otras cualidades, no por ser gordo. Crítica de la razón práctica. Esta obra está dividida en 2 partes. La primera es la doctrina de los elementos de la razón práctica y la segunda parte es método de la razón práctica. Kant afirma que no es posible pensar nada bueno en el mundo que puede ser considerado bueno sin restricción. Afirma que no se puede juzgar a las personas por sus acciones, sino por las intenciones que tienen al realizar esas acciones. Sobre el conocimiento científico en estética trascendental, Kant intenta demostrar la existencia de los juicios a priori en las matemáticas y en las ciencias físicas, así como de la posibilidad de un conocimiento de todos los principios a priori, de la sensibilidad, de ahí el título de la obra, ya que es estética derivada del griego astética, aquello que se percibe por la sensación. Mientras que trascendental refiere al carácter universal de los juicios a priori, es decir, que trasciende de la experiencia personal y subjetiva del ser humano, dando a entender que la estética trascendental se ocupa del análisis de la condición a priori de posibilidad del conocimiento sensible. Para aclarar de dónde procede el carácter de necesidad y universalidad de las ciencias y de dónde su posibilidad de generar saberes nuevos, Kant la agrupa en ciencias puras, ciencias físicas y metafísica. El alcance del conocimiento científico es ilimitado, y si existe un límite, se ha de encontrarse en metafísica denominado por las ciencias de los límites de la razón humana. En la lógica trascendental, el filósofo alemán estudia las condiciones en las que concebimos los objetos sin que intervenga la sensibilidad, es decir, sin tomar en cuenta las intuiciones del espacio y tiempo. Para ello la divide en la lógica de la verdad y la lógica de la apariencia. Para Kant, nuestro conocimiento emana de 2 fuentes principales del espíritu. La primera consiste en la capacidad de recibir las representaciones y la segunda en la facultad de conocer un objeto mediante estas representaciones.
De esta última se encarga la analítica trascendental, ya que se ocupa de las condiciones a priori que hacen posible pensar a un objeto. Así, propio de la sensibilidad es sentir los objetos, propio del entendimiento, pensarlos. Conocemos a través del entendimiento, es decir, mediante la facultad de formar juicios a priori a partir de conceptos. Por tanto, pensamos conceptos enlazados que se expresan en juicios. De ahí su interés por elaborar una tabla con todas las formas de juicios posibles para identificar la idea general pura, es decir, el concepto o categoría de la cual depende cada uno de tales juicios. Y demostrar que si dichas categorías son a priori, los juicios de ellas deriven también lo son. Con dicha tabla demostró que los juicios no pueden combinarse cuando pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, un juicio no podía ser el mismo tipo universal y particular, afirmativo o negativo, hipotético y categórico, problemático y apodicto, pero sí era posible hacer combinaciones de juicios de los 4 grupos. Una vez establecida la tabla de los juicios, su siguiente paso fue preguntarse si detrás de la capacidad de juzgar existen categorías que dirán soporte a nuestros juicios. A manera de ejemplo, citamos que el juicio afirmativo corresponde a las categorías de la cualidad, ya que sin la idea de representar no podemos afirmar nada. Cuando se definieron por una parte todas las formas de juzgar y por otras las categorías correspondientes a todas las formas, Kant llegó a la conclusión de que al igual de las instituciones de tiempo y espacio para la sensibilidad, las categorías son formas a priori de tal entendimiento. Según Kant, cualquier tipo de pensamiento, incluyendo el científico, requiere de un juicio. Y un juicio es un acto mental por el cual el entendimiento afirma o niega que algo posee tal o cual propiedad. Hay 2 tipos de pensamiento, que es el pensamiento analítico y el pensamiento sintético. El pensamiento analítico es la esencia que el sujeto está contenido en el predicado. Y el sintético separa todo, a lo que nos referimos que él es todo lo contrario, pues el sujeto, el predicado no está contenido en la esencia del sujeto. Las categorías son las que hacen posible el entendimiento. Los 2 tipos de juicios, uno es basado por las experiencias y otro es innato. Kant decide dividir todas estas categorías dejándolo en 12 categorías, así poniéndolo 3 por cada tipo de juicio. Las categorías del juicio se dividen en cualidad, cantidad, relación y modalidad. La cantidad nos estamos refiriendo a la extensión de los juicios. Este se divide en universales, particulares y singulares. Universales nos estamos refiriendo a que es equivalente, o sea, todo sujeto es el predicado. Los particulares estamos diciendo que algún sujeto es predicado. Y los singulares estamos diciendo que este sujeto es predicado. O sea, desglosándolo y haciéndolo un poco más fácil, nos estamos yendo de lo particular a lo muy específico. O sea, los universales estamos englobando algo que estamos diciendo que esto es esto porque es muy global. Y los particulares es algo ya más específico de ese mismo grupo, pero que es algo ya más exacto. Y el singular estamos diciendo que ya es uno solo entre todos. La cualidad es la estructura interna de los juicios. Este se divide en afirmativo, negativo e infinito. El afirmativo es todo sujeto es predicado. El negativo es ningún sujeto es predicado. Y el infinito es todo sujeto no es un predicado. El infinito estamos excluyendo al sujeto del predicado. El de relación se refiere el que está entre el sujeto y el predicado del juicio. Este se divide en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. El categórico es el que todo sujeto debe ser el predicado. Y el hipotético es si el sujeto es predicado. El disyuntivo es sujeto es predicado. El de modalidad se encarga de medir el grado de verdad en los juicios. Este se divide en problemáticos, asertóricos y apodictos.
Si explicamos cada uno de esos, podemos decir que el de cantidad es la unidad, pluralidad y la totalidad del juicio. La cualidad, estamos hablando de la realidad de la esencia, la negación y la limitación del juicio. La relación es la sustancia de accidente, la causalidad y la relación entre el agente y el paciente. Y la modalidad es la posibilidad o imposibilidad, o sea, ya sea la existencia o la no existencia, ya que mide el grado de verdad que tiene un juicio.